casa. Y pues el tema que Dios hablaba a mi vida muy fuertemente desde la semana pasada y toda la semana es la honra a los padres. Amén. ¿Sí? Y probablemente usted diga, bueno, es que fue el Día de la Madre, pero no. Recuérdese que se festeja tal vez nacionalmente un día en específico, pero los padres todos los días son madres y todos los días son padres. Amén. Así que quiero que usted me acompañe con su Biblia. Si no la tiene en papel, que me acompañe con su Biblia en digital. Amén. En Mateo 15. Vamos a hablar sobre un pasaje en el cual Jesús, pues encontramos a Jesús en medio de una controversia. No sé si usted lo ha leído y tal vez lo ha leído o ha pasado desapercibido, ¿verdad? Porque a veces la leemos, pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre nos exhorta, nos instruye, nos corrige y nos habla de diferentes maneras y en diferentes momentos de nuestra vida. Amén. Entonces vamos a ver acá en el pasaje de hoy que encontramos a Jesús, como les decía, en medio de una controversia entre fariseos y escribas, ¿sí? Sobre el respecto de guardar la ley. ¿Ya lo tienen? Mateo 15. ¿Sí? ¿No los escucha? ¿Ya lo tienen? Amén. Ok. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿A quién llegaron a ver? A Jesús, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 2, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron los escribas. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Versículo 3. Jesús le respondió, ¿por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Versículo 4. Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. 5. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. 6. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Vemos acá en Mateo, cuando Jesús está predicando y vienen precisamente los escribas y los fariseos. Recordemos que siempre andaban detrás de Jesús viendo cómo hacerlo caer o cómo ver la paja del ojo, ¿verdad? O ver cómo lo señalaban o ver qué encontraban de algo malo en Jesús. Sin embargo, Jesús muy sabio, ¿verdad? Y Jesús conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces viene y les dice, en el 1 y el 2 dice, en este momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Y entonces lo que estaban haciendo era observando, bueno, vamos a ver, me imagino que estaban viendo de pies a cabeza qué hacía, qué movimiento hacía para señalarlo. Sin embargo, Jesús, muy sabio, sabemos que es el Hijo de Dios, y entonces le dice los escribas, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron, no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero Jesús responde algo muy importante. Lo que los escribas estaban diciendo son tradiciones, y a veces nosotros nos volvemos tan religiosos y nos encerramos y nos enfrascamos en ser religiosos, cuando en realidad lo que Jesús desea y anhela es que tengamos un corazón honesto, un corazón íntegro, y que sobre todo guardemos su palabra. Su palabra nos va a alinear a lo que Él desea. Y entonces lo que los escribas estaban haciendo era solo poniendo excusas
creadas por el hombre o leyes extrabíblicas que no estaban declaradas en la palabra de Dios, porque vemos en el versículo 3 dice: Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? A veces nosotros, como hijos, sabiendo la palabra de Dios y conociendo la palabra de Dios, nos excusamos. Probablemente: Señor, hoy no te voy a diezmar porque le voy a ayudar a mi papá o a mi mamá para que vos que trabajamos. O viceversa: Señor, tú conoces que yo no puedo ayudar a mi mamá o no le puedo dar económicamente porque le voy a dar a Dios. Y si entonces estamos como en una balanza, que era lo que Dios hablaba a mi corazón, entre o le doy a mis papás o le doy a mis mamás, a mis papás, o sea, o honro a Dios o honro a mis papás. Sin embargo, la palabra de Dios no nos dice que sí podemos hacer una cosa y la otra no. O sea, ambas deben de estar en una balanza. Ni una pesa más, ni una pesa menos, sino que a ambas nosotros debemos de cumplirlas. Y era lo que acá en Mateo los fariseos querían señalar, pero Jesús les dice: ¿cómo ustedes, con leyes humanas, pretenden venir y decir que está bien que honren a Dios, pero que no honren a sus padres? Y no solo estoy hablando económicamente. Estoy hablando en hacer un favor a nuestros padres o hacer un favor a nuestros hijos, o cuando nuestros padres nos dicen a nosotros que los honremos y que los ayudemos, debemos de hacerlo. Independientemente de cuál sea la forma de ser de nuestros padres, debemos de honrarlos. Algo que he aprendido y que Dios ha ido formando en mi vida es a amar a mis padres tal y como son. Y era lo que Dios me hablaba. Debemos de aprender a amar a nuestros padres tal y como son. Algunos padres son cariñosos, otros padres no lo son. Algunas madres son cariñosas y otras lo demuestran y otros no. Pero cada uno tiene su manera de decirte que te ama. Cada uno en su momento tuvo la manera de decirte y bendecirte en su forma de ser. Te pudo dar muchos abrazos, como te pudo dar muchos golpes, pero esa fue la forma de corregirte y de guiarte. Y la forma de ser de tu padre o de tu madre no quiere decir que tú no los honres, porque al final cada uno de nosotros va a rendir cuentas a Dios, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios dice, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Será que dice la palabra de Dios honra a tu padre o a tu madre si te da buenas cosas, si te trata bien, si es buena persona? No, la Biblia no dice que lo debes de honrar solo porque te trate bien. La palabra de Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Es claro. No nos dice: porque te pegó no lo debes de honrar, porque te habló fuerte no lo debes de querer. No, la palabra de Dios es clara y dice: honra. No te dice, o te dice por ciertas características. Si tu papá es A, B, C, D, entonces sí, honralo. Si tu papá tiene X, Y, Z, no lo honres. No dice: honralo. Honralo en medio de cualquier situación. Y no solo a los padres, sino a aquellos matrimonios, aquellas personas que están casadas, mujeres sabias, diligentes, que podamos entender que también debemos de honrar a los padres de nuestra pareja, a los padres tanto de esposo como de esposa. Ser sabias no solo va para los hijos que estamos solteros o para los esposos que, sí, mi mamá, ¿verdad? Cuando yo puedo, yo le ayudo, usted sabe, o porque mi mamá no necesita. Es que no es porque su mamá o su papá lo necesite. Es porque si usted quiere la bendición de Dios y si yo quiero la bendición de Dios, entonces hay una promesa. Todos queremos las promesas muchas veces, pero lo que no queremos es cumplir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces dice, en el 4, leíamos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Eso lo decían los escribas, o sea, sí, tajantes, ¿verdad? Pero dice acá en el 5, sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarte, porque he jurado darle a Dios.
Entonces, la palabra de Dios no nos exhorta a que digamos, bueno, le voy a dar a mi mamá, Señor, mira, lo que yo te iba a dar a ti de diezmo o lo que yo iba a sembrar, se lo voy a dar a mi mamá, ¿oíste? Entonces, pues ahí quedamos cabales o ahí ya te pagué lo que me corresponde, ¿verdad? No. O bueno, mira, mamá, fíjate, qué pena, ¿verdad? Está enferma, necesita medicamentos, necesita una ayuda. Fíjate, mamá, que yo no te puedo ayudar porque me toca servir en la iglesia. Entonces hoy yo no voy a hacer limpieza, ¿verdad? Entonces vos sabés, porque voy a ir primero a la iglesia y entonces hacer la voz. Un ejemplo, ¿verdad? Si usted le habla de vos o no sé qué confianza tenga con su mamá o su papá, pero no hay excusas. Dice que el primer servicio que nosotros hacemos como hijos de Dios es en la casa. Entonces, si tú y yo no servimos en la casa, pero venimos corriendo aquí a la iglesia, Dios, la cosa es de lo más lindo, ¿verdad? Al final, el primer lugar donde nosotros debemos de ser luz, que es en nuestra casa. Si nosotros somos la luz de ese lugar, pero realmente la luz la escondemos debajo de la mesa y de la cama, ¿verdad? Así como, ay, mamá, pues, entonces, ¿qué luz vamos a transmitir a nuestros padres o a los que están en nuestra casa o con quienes habitamos si realmente nosotros no reflejamos esa luz de Dios? Y no hablo solo económicamente, acá la palabra de Dios dice que si no los honramos, y honrar refiere muchos aspectos como hijos, tanto padres o como madres, ¿sí? El honrarlos. Y dice, sin embargo, ustedes dicen que está bien que les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que hubiera dado a ustedes. Imagínense qué situación tan complicada, como estos hombres pues decían, bueno, sí está bien, es así como un trueque, siento yo, de que, bueno, mira, Dios no le da a mis papás, pero a ti va, entonces me tienes que bendecir. No. Independientemente, debemos de honrarlos. Debemos de honrarlos, examinarnos y honrarlos en todo aspecto de nuestra vida. Algo que Dios me hablaba muy fuertemente, ¿sí? Independiente de cómo ellos sean o de cómo hayan sido. Y no, tal vez, yo no sé si algunos no tengan a sus dos padres o si tengan a alguien como figura paterna o materna, pero debes de honrarlos. Y si tú no tienes a esa figura, debes de honrar a Dios, que es tu Padre. Amén. Y entonces con nuestra manera de vivir, con nuestras acciones, vamos a honrar al Padre que nos abraza, que nos consuela, que nos provee. Amén. Y dice la palabra de Dios en el 6, de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Cuando nosotros decidimos en nuestro corazón, tenemos que tener cuidado. Así como nosotros decidimos honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, ¿sí? Hablábamos hace un rato, el decidir y preparar nuestra ofrenda y traerla ante el altar. Así también nosotros decidimos en nuestro corazón honrar a nuestros padres, honrar a Dios. Honrar a Dios con nuestra vida, en nuestro trabajo, en el colegio, en la casa. Amén. Cuando nosotros decidimos en nuestro corazón honrarlos, honrar principalmente a Dios, no nos va a ser difícil honrar a nuestros padres. No nos va a ser difícil el poder aplicar la palabra y que no haya esa parte de cuestionamiento en nuestras vidas. Y probablemente digamos es que no lo necesitan. Pues que no es porque lo necesiten o no lo necesiten. Puede que él tenga un ingreso, pero tú vas a sembrar para que posteriormente a ti, eso el Señor trae promesa para tu vida. Amén. Entonces, vamos a ir. Si usted me dice, bueno, pero es que acá solo era la ley y por eso pues lo estaban viendo, perdóneme, discúlpeme. Vamos a ir a Éxodo, que es claramente donde habla sobre los mandamientos, pero también lo vamos a ver en Efesios 6, que nos habla sobre la honra a nuestros padres. Amén. Vamos a ir a Éxodo, si me hace favor de acompañarme. Éxodo 20:12.
Amén. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuántos desean ver a sus generaciones bendecidas? ¿Cuántos desean poder honrar a sus padres? Puede que usted diga, ay, no, si yo no quiero llegar a grande. Miren que la verdad uno no se imagina, pero realmente, o sea, los planes nuestros no son los planes de Dios. Y uno llega a una gana que dice, wow, bueno, a mí en lo personal nunca llegué a pensar tener la que tengo, pues, en serio. Y no estoy tan grande, yo lo sé, pero por las circunstancias en las que a veces nos vemos, no consideramos o no nos visualizamos, pero el que sí nos visualiza es Dios. Amén. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena. Imagínense que es una vida plena. A ver, hermano Mario, para usted, ¿qué es una vida plena? Ajá. Una vida plena, ¿qué es para usted? Una vida llena de frutos. Pues tenemos frutos del Espíritu y también frutos materiales. Una vida plena, ¿verdad? A ver, doctor, para usted, ¿qué es una vida plena? Pues yo pensaría que una vida plena es alcanzar la felicidad con lo que Dios nos da. Sea poco, sea mucho, pero que eso que Dios nos da felicidad. Muy bien, algo que decía muy interesante sería una vida plena, ser agradecidos. Ser agradecidos con nuestros padres. Que mi mamá muy regañona, pues ámala, sea agradecido. Que tu papá, ay, no es que mi papá, miren, a mí me cuesta un poco ustedes. Pero Dios nos va formando, o sea, son nuestros papás y los tenemos que amar y nos forma. ¿Sí? Probablemente tu papá es muy cariñoso y tú así como, ay, deja de abrazarme, va. Y otros tal vez anhelan un abrazo. Otro así como tengo que rogar a mi papá o así como decirle, papá, me das un abrazo. Pero ser agradecidos. Amén. Y dice la palabra de Dios, si nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, entonces vamos a tener una larga vida. Tal vez usted dice, ay no, pero si no quiero vivir muchos años. Pues mire, usted y yo vamos a vivir los años que Dios determinó. Pero qué bueno sería tener una larga vida, pero no solo larga vida, sino una vida plena. Plena, bendecida, y no solo bendecido nosotros, sino que dice la palabra de Dios, cuando orábamos y leíamos sobre las ofrendas, generosamente, que siempre vamos a tener para compartir con otros. Si nosotros honramos a nuestros padres, ¿usted cree que en su casa va a hacer falta alimento? Discúlpeme, nunca le va a hacer falta nada. Nunca le va a faltar el trabajo, nunca le va a faltar la sabiduría, nunca le va a faltar ese amor del Padre. Y si no lo pudo hacer, usted dirá tal vez en su mente, bueno, es que yo ya no los tengo, ¿cómo los voy a honrar? O los hubiese querido honrar, pero tal vez no los ha podido perdonar por cómo ellos fueron. Pero hoy es el día que tal vez usted todavía diga y tenga algo en su corazón en contra de ellos. Y Dios desea sanar esa herida en su corazón. Amén. Porque usted no los perdonó. Porque usted siempre les recriminó por la forma en cómo lo formaron, en cómo lo criaron. O porque le dieron o porque no le dieron. Amén. Porque puede ser diferentes maneras. En el sentido que o haya tenido mucho o haya tenido muy poco. Pero en ambas partes son sus padres. Cada familia tiene una característica. Y cada uno ha nacido en esa familia porque Dios así lo estableció. Amén. Dios así lo estableció y así lo eligió. ¿Por qué? Porque si Él no hubiese querido, usted no hubiera nacido en la familia que nació. Pues. Pero Él sabía el por qué. Amén. Y entonces vamos a ir a Efesios. Acompáñeme con su Biblia. Efesios 6. ¿Ya lo tienen?
Amén. Dice la palabra de Dios: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Algo que les decía era, usted me puede decir, pero eso era en el Antiguo Testamento. Lo vemos nuevamente acá cuando el apóstol Pablo habla, ¿verdad? Y nos exhorta a que los honremos. ¿Sí? Si tu hijo, si tu hija vives en 4 paredes con tus padres, déjame decirte de que la casa es de tu padre, de tu madre, y debemos de someternos a la autoridad de nuestros padres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos han recibido la autoridad de Dios de corregirnos, de instruirnos, de guiarnos por nuestro bien. Si nosotros no nos sometemos a la autoridad de nuestros padres, que los vemos físicamente, cuánto menos nos vamos a sujetar a la autoridad de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos quiere redarguir, cuando el Espíritu Santo nos quiere hablar, nos quiere guiar. Y solo digamos, ay, saber ni qué voz es, porque no vamos a distinguir la voz del Espíritu, porque no aprendimos a sujetarnos a una autoridad, y principalmente la de nuestros padres. El primer mandamiento tiene una promesa, y muchos queremos las promesas de Dios. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a cumplir la parte que nos corresponde? Porque hay una parte que nos corresponde. Es nuestra actitud, nuestro accionar, nuestro vivir, nuestra forma de ser. Amén. La sumisión a nuestros padres no debe ser por obligación, sino debe ser por amor. Por amor a ellos, por amor principalmente a honrar al Señor, que tú y yo conocemos, que es Dios, el que va a hacer el amarlos, el respetarlos, el honrarlos a nuestros padres. Amén. Y es que queremos la bendición de Dios para nuestras vidas, pero todo tiene un accionar. Tiene que haber una actitud, tiene que haber algo en nosotros el que debemos de hacer, porque Dios no lo va a hacer todo. Dios desea hacerlo, pero si nosotros no trabajamos en nosotros mismos, Dios no lo va a poder hacer. Vamos a ir a 1 Timoteo, si me hacen favor de acompañarme. Amén. Cuando ya lo tengan, me avisan, por favor. Amén. 1 Timoteo 5:4. Miren que los voy a poner a leer. ¿Quién ya lo tiene? ¿Quién? Yo no les miro la mano. Ah, ok. Claudita, venga y lee, por favor. Yo quiero hacer esto participativo para que todos aprendamos y no solo yo leer, amén. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Wow. Gracias, Claudita. ¿Qué dice? Que si hay viudas, ¿sí? A veces nosotros, como hijos de Dios en la iglesia, somos dadivosos y vemos necesidad. Y preferimos a veces bendecir a otra familia que no a nuestra propia familia. Y no debe de ser así. Debemos de honrar a los nuestros. Debemos de bendecir a los nuestros. Y yo no les estoy diciendo con esto, bueno, como usted va a honrar a su papá y a su mamá, no bendiga en la iglesia, no aporte en la iglesia, no ayude en la iglesia, no. Honre a sus padres, primero que nada,
de su ofrenda, de sus diezmos, bendiga y honre a sus padres, y adicional, podemos bendecir a otros que vemos con necesidad. No es porque, bueno, o cubro A, B o C, pero las tres no. No, aquí la palabra de Dios nos exhorta a que podamos nosotros cubrir. Y saben que cuando nosotros aprendemos a dar, el Señor lo multiplica y el Señor nos sorprende sobrenaturalmente. Si nosotros aprendemos, vamos a tener una recompensa de Dios. Vamos a ver la multiplicación de Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. El honrarla a Él, el honrar a nuestros padres, el sembrar en nuestros padres, va a traer una recompensa. Y cuando nosotros ayudamos a aquellos que también tienen necesidad dentro de la iglesia, el Señor también lo multiplica. O sea, podemos honrar a Dios con 1 y 2 y aún hasta 3. Y el Señor va a hacer sobreabundar en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir al Salmo 113. ¿Ya lo tiene, pastora Karin? Hágame favor de leerlo, por favor. Salmos 113, versículo 9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Miren, cuando yo leía este versículo, aquí lo tenemos en la pantalla, perdón. Dice la palabra de Dios, Él hace habitar en familia a la estéril. Algo que Dios hablaba muy fuerte a mi corazón cuando yo leía este versículo. Me decía el Señor, como hijos, tú no sabes cuánto tiempo tu madre oró por ti, cuánto tiempo tu madre anheló tenerte en sus brazos, cuánto tiempo el Señor, o sea, Dios obró en el corazón de tu mamá para que tú y yo naciéramos. Yo no sé si tú sabes la historia de tu mamá. Yo no sé si tú sabes esa historia antes de nacer, o el proceso para que tú y yo naciéramos, para que ese espermatozoide entrara y hoy enos acá. ¿Sí? Yo no sé si tú la conoces. Entonces dice, Él hace habitar en familia a la estéril. Yo no sé si hubieron mujeres acá que fueron diagnosticadas con esterilidad y que por un milagro el Señor las hizo mamás. Yo no sé si tu mamá tal vez tenía un diagnóstico de esterilidad y tú y yo hoy estamos acá. ¿Cuál fue el proceso para que tú nacieras? ¿Y por qué no honrarlos? Que se goza en ser madre de hijos. La alegría que nosotros provocamos en ese hogar en medio de cualquier circunstancia. La alegría que causamos cuando nosotros nacimos con un propósito. Pueda que no lo hayas visto. Miren, yo la verdad no lo había visto así. O sea, a mí me quebraba la cabeza y decía, wow, Dios. Y a veces, por las cosas que vivimos, nosotros decimos, muchas situaciones, mejor no hubiera nacido. O sea, así van a ser así. O sea, mejor no. Pero el Señor nos dice en su palabra, y era algo que a mí me hablaba muy fuertemente, me decía, es que tú no sabes si tu mamá oró por ti, o tal vez ni te esperaba, pero tú tienes un propósito acá en la tierra, y por eso fue que naciste, y por eso quiero que honres a tu padre y a tu madre. No importa cómo ellos hayan sido, o no importa cómo siguen siendo, pero mi anhelo es bendecirte y que tú los honres, no porque hayan sido buenos, no porque tengan todo, sino que los honres para yo bendecirte. Dice la palabra de Dios en Génesis 21, y quiere que me acompañen, por favor. Amén, ¿ya lo tienen? Génesis 21:2 dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer desde el
desde el 21:1, dice la palabra del Señor: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. ¿Saben ustedes cuántos años fue de espera para que Sara naciera? ¿Sabes tú cuántos años tuvieron que esperar tus padres para que tú nacieras? O puede ser que tal vez ni te esperaban, ni me esperaban, la verdad. ¿Sí? O sea, puedan decir, ay, es que sos la colada. ¿Sí? Por mucho tiempo yo me sentí la colada. Soy la última, ¿sí? Pero no es que seas la colada. O no importa si eres el primer hijo, si eres el segundo, si eres el tercero. Eres el hijo que Dios decidió que naciera en esa familia. Eres el hijo que Dios decidió que naciera para cumplir un propósito en esta tierra, para que tenga una vida larga, para que tenga una vida plena. Eso eres. Eso eres en Dios. Y dice la palabra que Dios cumplió la promesa. Tú no sabes si tú eres la promesa de Dios en la vida de tus padres, o si fuiste la promesa de Dios cumplida. O que tú eres la primera generación que vino a romper el paradigma y a traer luz a sus generaciones. Pero tú eres la promesa de Dios cumplida en la vida de tus padres. Tú eres esa promesa que tanto anhelaba Dios enviar para traer vida, para traer luz en esa casa. Y por eso debemos de nosotros honrarlos. En todo momento, honrarlos. En cualquier circunstancia, honrarlos. Estén o no estén vivos, honrarlos, porque sus consejos son los que nos guían. Sus palabras son las que escuchamos o a veces anhelamos escuchar. El guiarnos. Vamos a seguir y dice en Génesis ahí mismo 25, si usted me puede acompañar. Génesis 25:21. Y vamos a ver el caso de Rebeca. Dice en el 25:21. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Vemos una mujer que también ora, pero vemos también el caso de un hombre que ora por su esposa, para que su esposa pueda dar a luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Y Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Eres la oración contestada? ¿O eres el regalo inesperado de parte de Dios? El regalo inesperado en una familia, pero que va a ser de bendición y que va a abrir una nueva generación. El que va a irrumpir. El que va a traer la bendición de parte de Dios. Ahí donde tú y yo fuimos posicionados. Donde Dios decidió que nosotros naciéramos. Pero para ello el Señor anhela bendecirnos. Como les decía al principio, hombres y mujeres sabias para honrar no solo a nuestros padres, sino en el caso de los que están casados, honrar a sus suegros en ambas vías. Y los que estamos solteros, si trabajamos, honrar a nuestros padres. Y los que están estudiando y dependen aún económicamente de sus padres, honrarlos. ¿Sí? Para que nos vaya bien. Para que podamos tener esa vida plena en Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos años esperó Rebeca para poder ella ser madre? 20 años. Vemos en el caso anterior que fueron 25 años. En este caso fueron 20 años. Yo diría, bueno, después de mi hermano fueron 3 años y medio, ¿verdad? Pero no.
Realmente para que yo naciera, si contamos desde que mi mamá nació, los años que mi mamá tenía, ¿verdad? Para que yo naciera. ¿Sí? Dios todo lo hace en su momento justo, en su momento exacto. No nacimos ni antes ni después. Nacimos en el tiempo, en la temporada que Dios anhelaba que naciéramos para cumplir un propósito. Y tú y yo somos hijos de Dios. ¿Sí? Somos hijos de una promesa. Somos hijos de Dios porque Jesús entregó su vida por amor a nosotros. Que aún sabiendo que nosotros, porque a veces pues los padres dicen palabras muy duras y muy crueles hacia los hijos. Muchas veces porque están molestos o porque están enojados o por corregirnos. Y tal vez nosotros decimos, la gran se pasó, o nos hieren. Pero debemos de aprender a amarlos así como son y a honrarlos así como son, a perdonarlos y a no guardar rencor. Porque entonces cuando nosotros no aprendemos a sanar esas heridas, guardamos rencor y ese rencor se va guardando y va ocupando un lugar y sacando lo que Dios desea depositar en tu corazón o lo que Dios ya depositó. Y entonces, cuando tú deseas o tu padre está cambiando y queriéndote abrazar, tú ya no lo puedes ver de la misma manera, porque fuiste guardando esas heridas o esas palabras que fueron formando algo en tu corazón. Pero Dios desea sanar tu corazón, desea que tú y yo los honremos su memoria. Honremos esos consejos, honremos a Dios, que es nuestro Padre. Amén. Yo hablaba con Dios y yo le decía, Señor, quiero honrar a mi madre. Señor, hace muchos años, y como yo les digo, y la palabra de Dios lo dice, ¿quién conoce las intenciones del corazón? Solo Dios. Y yo le hablaba a Dios, pues, hace muchos años, y yo le decía, Señor, yo quiero honrar a mi mamá. Y había un anhelo en mi corazón. Señor, yo quiero honrar a mi mamá. Antes de casarme, yo quiero honrar a mi mamá. En el 2021 yo pude ver el sueño cumplido que Dios me permitió honrarla. Sí. Vivimos muchas situaciones difíciles en casa, pero había algo en mi corazón y yo quería honrar a mi mamá. Y si tú decides en tu corazón honrar a tus padres, vas a ver la sobreabundancia y sobrenaturalidad de Dios en provisión, en bendición, en tu vida, en tu casa. Así que ponte sobre tus pies. Quiero que cierres tus ojos. Ahí donde estás. Yo no sé cómo tú te encuentras en este momento.